¿Qué tal? Mi nombre es José Roberto Pérez Juárez, soy de la carrera de Mantenimiento Industrial del TCU, de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Hoy les voy a hablar de algunas propiedades de la clasificación de los materiales, de la materia de estructuras y propiedades de los materiales, con el asesor, el ingeniero Benjamín Hernández Torres. Soy del cuarto C sabatino y la actividad es la siguiente: es la clasificación de materiales como aceros de acuerdo con el contenido de carbono, aceros inoxidables, polímeros, plásticos, materiales compuestos, semiconductores. En aceros, según su contenido de carbono, los aceros de bajo carbono tienen contenido de carbono de hasta el 0.25%. Sus características son más dúctiles y fáciles de soldar. Sus usos comunes son en láminas, tuberías, estructuras metálicas, y afín. En los aceros de medio carbono, el contenido de carbono es entre el 0.25% y el 60%. Sus características son que ofrecen un equilibrio entre dureza y maleabilidad. Su uso común es en componentes mecánicos y piezas de maquinaria. En aceros de alto carbono, en ellos podemos ver que tiene su contenido de carbono es del 0.60% y el 1.25%. Sus características son que son muy duros, son resistentes al desgaste. Sus usos comunes son en herramientas de corte, aplicaciones que requieren alta resistencia. En aceros inoxidables, los aceros inoxidables se clasifican principalmente según su estructura cristalina y composición de química. Los aceros austénicos, su componente es entre el 16 y el 26%, y de níquel tiene entre 6 y el 22%. Sus características son que es alta resistencia a la corrosión, no magnéticos. Algún ejemplo, pues aquí nos muestra ya como tal el AIC, el 304, un tipo de material perdón, que no es corrosivo, o el AIC 316. En aceros ferrosos, ferríticos, su composición está con cromo del 10.5 al 30% y poco o nada de níquel. Sus características son buena resistencia a la corrosión, y son magnéticos. Podemos ver un ejemplo es en el AIC 430. Aceros martensíticos, composición contiene como 12 o 18% de cromo, y de carbono tiene el 0.1 al 1.2%. Esto quiere decir que tiene una característica alta de dureza, y tiene una resistencia al desgaste magnético. Como ejemplo tenemos el AIC 420. Aceros dúplex, su composición en mezcla de autenita y ferrita. Como característica tiene alta resistencia a la corrosión y al estrés mecánico. Características: alta resistencia a la corrosión y al estrés mecánico. Ejemplos: tenemos el AIC 2205 en aceros endurecidos por precipitación. Su composición es en aleaciones complejas que incluyen cromo, níquel, entre otros elementos. Características:
tiene alta resistencia mecánica a la corrosión. La clasificación de los polímeros termoplásticos, por decir alguno, bueno, uno de los de la clasificación es los termoplásticos. Su característica se puede fundir, moldear repetidamente mediante el calor. Un ejemplo es el polietileno, el polipropileno, perdón, el poliestireno y el policarbonato. Sus usos comunes es en envases, juguetes, piezas de automóviles, recipientes. En los termoestables, su característica, una vez que se curan, no pueden volver a fundirse. Forman una estructura rígida y permanente. Algunos de sus ejemplos es en resinas epóxicas, poliuretanos y fenoles. Usos comunes es en componentes electrónicos, adhesivos, recubrimientos, piezas de automóviles. En los elastómeros, sus características tiene propiedades elásticas, pueden estirarse y volver a su forma original. Como ejemplos tenemos el caucho natural, la silicona, el neopreno, y como su uso común es en neumáticos, sellos, juntas, suelas de zapatos. De ahí la clasificación de los plásticos del PET. Tenemos el tereftalato de polietileno. Su característica es transparente, resistente y reciclable. Su uso común es en botellas de bebidas, envases de alimentos. En los polietileno de alta densidad, su característica es resistente, rígido y reciclable. Usos comunes son envases de productos de limpieza, tuberías, juguetes. En los policloruro de vinilo, sus características son versátil, puede ser rígido, flexible o puede ser rígido. Un uso común es en tuberías, ventanas, tarjetas de crédito. En el polietileno de baja densidad, sus características son flexible y resistente. Su uso común es en bolsas de plástico, envolturas de alimentos. En los polipropilenos, su característica es resistente de productos químicos y al calor. Algún ejemplo de usos comunes es en envases de alimentos, componentes de automóviles y textiles. En el poliestireno, sus características pueden ser rígido o espumado. Usos comunes es en vasos desechables, envases de alimentos y aislamiento. En materiales compuestos, los materiales compuestos están formados por dos o más materiales diferentes que, al combinarse, producen un material con propiedades superiores a las de sus componentes individuales. Se clasifican principalmente según la naturaleza de su matriz. Compuestos de matriz polimérica, matriz resinas epóxicas, poliéster o poliamida. Sus refuerzos pueden ser de fibras de vidrio, carbono o aramida. Usos comunes, industriales, aeroespaciales, automotrices, deportivos. Compuestos de matriz metálica. La matriz puede ser el aluminio, titanio o el magnesio. Sus refuerzos es en fibras de boro, carburo de silicio, fibra de carbono. Sus usos comunes, componentes de alta resistencia y bajo peso. Compuestos de matriz cerámica. La matriz cerámica puede ser en óxidos, carburos y nitruros. Sus refuerzos pueden ser en fibras de cerámicas y sus usos comunes es en aplicaciones de alta temperatura, componentes de motores. Los semiconductores son materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia entre los conductores y los aislamientos.
Se clasifican según su composición en semiconductores intrínsecos. Su material sería de silicio y de germanio. Sus características son conductividad, bueno, son de conductividad controlada por la temperatura y la pureza de materiales. Sus usos comunes es en electrónica básica y transistores. Los semiconductores extrínsecos, su material es en silicio dopado con elementos como fósforo o boro. Sus características es conductividad mejorada mediante la adición de impurezas. Sus usos comunes es diodos, transistores, circuitos integrados. Otra clasificación es en aceros. Los aceros se clasifican según su contenido de carbono y otros elementos de aleación. Aceros de bajo carbono. Contenido de carbono de hasta un 25%. Sus características son dúctiles, fáciles de soldar. Uso común en láminas, tuberías, estructuras metálicas. Acero de medio carbono. Contenido de carbono es entre el 25% y el 60%. Sus características que tienen un equilibrio entre dureza y maleabilidad. Sus usos comunes es en componentes mecánicos y piezas de maquinaria. Aceros de alto carbono. Su contenido de carbono es entre el 60% y el 1.25%. Sus características es que son muy duros y resistentes al desgaste. Su uso común es en herramientas de corte, aplicación que requiere alta resistencia. Otro es el acero inoxidable. Su composición contiene cromo de un mínimo del 10.5% y otros elementos como el níquel. Su característica es alta resistencia a la corrosión. Uso común de los aceros inoxidables es en utensilios de cocina, equipo médico, estructuras expuestas al ambiente de corrosión. Y pues sería todo de mi parte. Bueno, esa es mi investigación. Quedo con el ingeniero Benjamín. Y ahora les voy a hablar un poco del material del cual yo elegí para poder presentar ahora sí, la presentación visual. Yo voy a presentar lo que es un rodamiento. Los rodamientos en sus características son útiles para la aplicación rotativa para transferir cargas entre componentes de la máquina o para guiar elementos como ruedas, ejes y árboles. Ofrecen una baja fricción, alta precisión y capacidad para alcanzar altas velocidades de rotación, con bajo ruido, calor y consumo de energía. Son elementos rentables e intercambiables en las máquinas, fáciles del movimiento suave y controlado entre dos partes, reduciendo la fricción. Estas están formadas por anillos o discos con caminos de rodadura, elementos de rodadura, rodillos o bolas y una jaula que mantiene los mantiene separados los elementos de rodadura y las guías. Aquí está mi rodamiento. ¿Sí? Bueno, no podemos lograr ver bien, pero ahí está. Este rodamiento es a base de bolas. Ya sabemos, conforme a la guía que nos ofreció el ingeniero Benjamín, el tipo de rodamientos que tenemos, las diferentes formas de rodamientos que tenemos. Tenemos el de bolas,
los de rodillos. Y este es uno de bolas con su jaula. Su jaula es plástica, ¿sí? Aquí tenemos su protección para que no se salgan tanto la jaula como las bolas o y ahí está. Ahí está corriendo. Este es mi rodamiento. Bueno, pues muchas gracias. Quedo con el ingeniero Benjamín y pues a sus órdenes. Muchas gracias.